Buenos días, mi nombre es Rinova Fivela, soy médica y soy sexóloga. En esta ocasión tenemos varias preguntas por parte de las alumnas de Preparatoria 4 y empezamos respondiendo la primera. ¿Cuáles son los métodos de barrera y cuál es su función y sus consecuencias? Los métodos de barrera. Los métodos de barrera son métodos anticonceptivos que, como su nombre lo dice, implica interrumpir la entrada, ya sea de espermatozoides o, en este caso, que alcancen al óvulo que acaba de ser expulsado. Entre esos métodos de barrera tenemos los preservativos, que puede ser el preservativo interno o externo, conocido anteriormente como el femenino o el masculino. El interno es el femenino porque va dentro, ya sea de la vagina o del ano, y el masculino, que es el que se conoce como externo, que fue, pues, en este caso, el pene o cualquier otra extremidad que se utilice para penetrar. De esos métodos de barrera existen algunos que son químicos. Dentro de esos químicos están las esponjas que tienen espermaticidas, o el capuchón o diafragma, que también en este caso se utiliza para interrumpir el paso de espermatozoides al óvulo, y se aplica de la misma forma que el preservativo interno. ¿Cuáles son las consecuencias de los anticonceptivos ¿Hormonales? En este caso debe y se tiene que existir un criterio para la administración de anticonceptivos hormonales. Cuando nosotros hablamos de hormonas, es en este caso los que se usan como las píldoras diarias anticonceptivas, los implantes, o en este caso el parche, o la que es mensual o bimensual, que son inyectables como las que tenemos aquí. Si nosotros hablamos de consecuencias, uso, riesgos y beneficios, pues las hormonales lo único que hacen es modificar el ciclo ovárico para que no se lleve a cabo la expulsión del óvulo, o en este caso se interrumpe la expulsión o la implantación del cigoto en caso de como el uso de la píldora de emergencia. Los riesgos, ¿cuáles son? Que al ser hormonas, obvio, van a modificar el reloj biológico de la mujer y pueden tener pues desajustes hormonales, sobre todo el aumento de peso, las manchas en la piel, el acné, los cambios bruscos de humor. En la actualidad supuestamente se manejan menos esos cambios o esos riesgos del uso de las hormonales, pero siguen existiendo. Por eso es que los criterios deben de ser como muy firmes a la hora de administrar los hormonales. Por ejemplo, ¿qué criterios? Sí o sí depende del peso, talla y edad de la mujer para administrar los hormonales. Yo recomiendo mucho en la etapa de la adolescencia o pubertad el uso de los parches. Los parches tienen una dosis hormonal muy bajita y la liberan de manera paulatina. Por lo tanto, la aceptación en el cuerpo de la mujer iniciada la pubertad o la adolescencia es mucho más factible para ellas. El uso de la píldora de emergencia, como su nombre lo dice, es de emergencia. No se recomienda como un anticonceptivo del diario o del uso diario, ni mucho menos utilizarla pues consecutivamente, porque al fin y al cabo no va a cumplir su función y lo único que estamos haciendo es como pues intoxicarnos de hormonas que a la larga hacen daño al hígado y que como método anticonceptivo no va a funcionar. ¿Cuáles son los anticonceptivos más recomendables? El parche, en el caso de la edad de la adolescencia. El Implanor se recomienda, sí, también, igual que el Mirena, sobre todo si ya han tenido uso o ya han estado en contacto con las hormonas, porque muchas de las veces sí causa todas estas reacciones que yo mencionaba, pero sí o sí tenemos que valorar de manera individual a cada mujer y sus necesidades. ¿Cuáles son los métodos naturales y si son recomendables? Los métodos naturales no son recomendables ni son anticonceptivos. Los métodos naturales, o mejor conocidos como el coitus interruptus, que es cuando el hombre se viene afuera, o en este caso la abstinencia, que es no tener relaciones sexuales coitales, o en este caso el método del ritmo. No son métodos anticonceptivos. Antes se utilizaban porque pues, el ritmo de las mujeres era diferente. ¿Quién antes? Decía mi abuela. Pero ahora ya no, o sea, ya el método del ritmo es muy diferente y variado en cada mujer. Existen ciclos naturales que van desde 32, 38 hasta 46 días. El más frecuente es el de cada 28 días, que te baja 3 días, pero ya en la actualidad no se puede contar con ese método como algo fiable.
¿Por qué? Porque pues ya no todas tenemos ese mismo método natural o ese mismo reloj biológico, entonces no lo recomiendo. La abstinencia nunca ha sido un método, o sea, es una tortura, sobre todo para quienes inician sus prácticas y su sexualidad, no es recomendable. Y en este caso el coitus interruptus tampoco, porque queramos o no, siempre va a haber un contacto de fluidos. Entonces el hecho de que haya fluidos, pues significa intercambio de estas sustancias o químicos o agentes que puedan generar cualquier tipo de desavenencias como ITS o embarazos no deseados. ¿Cuáles serían los métodos más naturales? Yo siempre hablo del sexo seguro y el sexo protegido. El sexo seguro es donde no hay intercambio de estos fluidos, simplemente es como lo que se conoce como el faje, pero siempre y cuando no exista contacto directo. Como por ejemplo, díganme un ejemplo de sexo seguro, donde no haya contacto así directo, ni de fluidos, ni de ningún tipo, ¿no? ¿Cuál sería el sexo seguro? Un ejemplo. El estarse manoseando entre pareja. Tocarse. Entonces tocarse sin que haya contacto. Y recuerden que también hasta en el hecho de tocarse hay que tener ciertos cuidados, como el uso de barreras de látex, ¿no? O sea, el látex es el preservativo, pero no nada más lo que va en el pene, sino también es el que pues, tiene que ponerse ya sea dedales, ya sea guantes o diques bucales, porque el contacto va a ser directo con los fluidos y los fluidos pueden traer todo este tipo de agentes que antes ya les mencionaba, que nos van a provocar ITS. Entonces, sí, métodos más recomendables en cuanto a naturalidad se refiere, ¿no? Sexo seguro, seguro hay sexo, pero que sea protegido. ¿Por qué los anticonceptivos están dirigidos a la mujer y no al hombre? Y se están creando algunos. O sea, si nosotros hablamos de los métodos anticonceptivos hormonales, o sea, nos damos cuenta que la variedad que tenemos en la mesa está enfocada para el sexo femenino. ¿Por qué? Pues porque el sistema siempre ha sido producto y para uso de los hombres. ¿Quiénes son los que han inventado este tipo de químicos, ¿no? O sea, son los hombres quienes han estado en la batuta de la ciencia y pues para ellos es mucho más fácil que nos compliquemos nosotros la existencia. Y eso es como la parte del sistema patriarcal en el que vivimos. Discúlpenme, soy feminista, pero pues efectivamente es eso, ¿no? O sea, realmente si nosotros hablamos del cuidado de la anticoncepción, siempre va con carga hacia la mujer, ¿no? Es como tú tienes que cuidarte, tú eres la que va a parir, tú eres la que va a tener hijos, tú eres la que, tú, ¿no? Entonces es como ya es hora de que cambie ese esquema. Efectivamente ya los hombres están, ahora sí que la ciencia se está poniendo las pilas referente a los métodos anticonceptivos para los hombres y están creando nuevas versiones que no les van a generar tantas reacciones adversas como a nosotros, ¿no? El primero que salió al mercado tiene hace como 3, 4 años, pero los hombres no, la prueba no lo quisieron, que fue el grupo Muestra Control, porque les daba náuseas, entonces pobrecitos, ¿no? O sea, les daba náuseas. Entonces no podían vivir con la náusea un día porque era lo que generaba el anticonceptivo masculino. Entonces salió del mercado porque pues, los hombres se quejaron porque vivían con náuseas ese día, ¿no? Entonces dijeron, ay, no, pobrecitos, ¿no? Hay que mejor hacer otra cosa para que sea más viable. Obvio, o sea, realmente si nos ponemos a pensar, es hora de que los hombres, en este caso, se pongan las pilas. Hay muchos hombres que acompañan a sus parejas y les dicen, pues sabes qué, yo ya no estoy de acuerdo que te estés hormonizando, porque queramos o no son hormonas, y pues si ya tenemos una paridad satisfecha, pues ya la vasectomía es la ideal, ¿no? Pero eso es hablar como de ya una ciencia con conciencia por parte de la pareja, ¿no? Porque muchos todavía es como de, no, pues tú cuídate, ¿no? Al cabo quien se va a embarazar eres tú. Ya cada vez más hay hombres más conscientes que dicen y cuidan a su pareja y dicen, bueno, está bien, o sea, no voy a acabar afuera, voy a utilizar preservativo porque yo no quiero que te intoxiques con las de emergencia. Pero hay otros que dicen, no, si ya te la compré, te la tomas, pero si me tomé hace unos meses, no importa, no quiero que tengas hijos ni bendiciones, ¿no? Estamos hablando de los anticonceptivos, hablando para evitar los embarazos inesperados. ¿Dónde quedarían las IPS? ¿Y por qué se siguen dando los embarazos en adolescentes si ya hay tanto método anticonceptivo? Esa es una pregunta bastante interesante. O sea, si nosotros abordamos la anticoncepción como método de emergencia nacional para no tener embarazos en la adolescencia, pues nos damos cuenta que no solamente es ponerse el preservativo, porque si no, pues ya no existirían embarazadas adolescentes. Pero también sumándole al hecho de que no solamente prevenimos los embarazos con la anticoncepción, sino también estamos hablando del riesgo de contraer cualquier ITS
al momento de iniciar una vida sexual activa y responsablemente. Cuando yo hablo de iniciar tu vida sexual, pues no puedes frenarla. Estamos hablando de que no sabes qué, hija, pues no las tengas. Porque una de sus preguntas que ustedes mencionaban era de qué edad era la propicia para poder iniciar una vida sexual. Entonces yo les pregunto, o sea, ¿tienes hambre? Sí. ¿Y cuando tienes hambre comes? Sí. Pues entonces pasa lo mismo con la sexualidad. Una vez que se despierta ese instinto, pues el cuerpo pide. Entonces, ¿qué hacemos cuando el cuerpo pide? Pues mejor nos informamos. Pero cuando no nos informamos correctamente o no tenemos esa asesoría pertinente, pues por ende vamos a encontrarnos con embarazos no deseados, no planificados, inesperados a pesar de la información que existe. Sumándole a otro es las ITS, ¿no? Porque si estamos viendo que hay embarazos que se están dando a pesar de la anticoncepción, estamos viendo que no hay prevención, pues, en este caso, de los usos de métodos anticonceptivos de barrera, o inclusive, ¿no? Ningún método es 100% seguro, ningún método es 100% eficaz. O sea, estas pastillas no te van a evitar un embarazo al 100%. Si ustedes ven las letras chiquitas del contrato cuando inician su sexualidad, pues van a ver que ningún método es 100% seguro y la abstinencia no es un método. Entonces, ¿por qué mejor no hablar de una sexualidad plena, informada, responsable desde sus inicios, ¿no? Desde cómo yo empiezo a vivir mi sexualidad desde la información, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿existen embarazos no deseados? No existen. ¿Pero por qué si hay tanta información? Ah, pues porque ningún método es 100% seguro. Si a eso le sumas que el adolescente piensa que ya está completamente informado y que lo único que está evitando es un embarazo, ¿qué pasa entonces con las ITS? O sea, si yo nada más hablo de que no me quiero embarazar y de repente tengo clamidia o de repente ya tengo VIH y a mí nadie me dijo eso. O sea, a mí nada más me hablaron de evitar embarazos. Pero después también vienen las campañas del miedo de no tengan relaciones porque van a tener una infección de transmisión sexual. Entonces dicen, bueno, o tengo o no tengo, o me embarazo o tengo una ITS. Y si tengo una ITS, ¿qué hago? Lo satanizan si se dan cuenta. Es como de, yo viví mi sexualidad y de repente, sí, ya tengo una infección. Malo cantidad, ¿no? Es como de cruz, cruz y que te lleve el diablo y venga Jesús, ¿no? Es que así pasa. O sea, tú no criticas al que va y come tacos en un puesto y se enferma de diarrea porque no tuvo la prevención de comer en un puesto que fuera más o menos saludable, pero sí criticas y satanizas al que tiene una ITS o al que de repente tuvo un embarazo inesperado, no planificado. O sea, se dan cuenta cómo empieza el miedo, el tabú para vivir una sexualidad plena y sumamente responsable, ¿no? Desde el no la vivas porque te vas a infestar, ¿no? No la vivas porque te vas a embarazar. Y después viene la parte esta del sistema que te dice, bueno, tú como hombre, no, a ti no te pasa nada, ¿no? Y después vienen las ITS, que son las que sufren las mujeres, porque en el caso de los hombres son la mayor parte, las cursan asintomáticos, no presentan síntomas, y sin embargo tienen la ITS y le echan la culpa a la chica, ¿no? De pues no, a ti te salió el síntoma, ¿tú con quién andabas, no? Porque pues es que eres mi primera vez, eres el único, y no se cree, ¿no? Entonces empieza la desconfianza y no nada más estamos hablando pues de métodos anticonceptivos desde la esfera biológica, sino aparte todo lo que repercute esto a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel intelectual. O sea, desde dónde estamos aprendiendo la sexualidad. Por eso es tiempo de que empecemos a reconfigurar esas preguntas que nos hacemos a la hora de cuidarnos. Ustedes se ponen el preservativo en el pene o en la vagina, pero entonces no hablan de prevención a nivel emocional ni a nivel intelectual. Porque yo voy a criticar al otro que está viviendo su sexualidad y se acuesta con 20,000, pero está siendo responsable? O sea, me estoy cuidando y le estoy cuidando. Pero yo sí voy a criticar y de repente me pasa a mí y la primera vez, ¡pum!, ya me embaracé. Y voy a vivir sumamente criticada todo el tiempo. Entonces se dan cuenta cómo desde ahí el enfoque preventivo anda mal. Por eso es que sí estamos redireccionando estas normas de salud para que el adolescente, y en este caso los jóvenes y las jóvenes, vivan una sexualidad más placentera. Porque la están viviendo, la van a vivir. Y como dicen los papás, no es que a mí no me enseñaron cómo vivir mi sexualidad. Yo aprendí en el camino y a ustedes les está pasando lo mismo. Claro, ahora tienen otra ventaja, que es tener las herramientas del sistema a su lado, ¿no? O sea, la tecnología, la información, esta mesa llena de anticonceptivos, ¿no? El punto nada más es atreverme a preguntar
respecto al tema. Porque pues yo le puedo preguntar a la de al lado, pero si la de al lado está igual que yo, pues de nada salgo, ¿no? Entonces pues ya es hora, ¿no? de cambiar esa dirección y no nos despedimos, seguimos informándonos y sobre todo preveniendo.